Saludos cordiales para el jurado. Mi nombre es José Manuel Fernández. Hoy voy a presentar mi defensa para el trabajo especial de grado titulado Análisis de los transitorios de maniobra de bancos de condensadores en circuitos de distribución de media tensión, el cual fue asesorado por la profesora Nancy Mora de Morillo. Esta presentación se dividirá en 4 capítulos. Comencemos con el capítulo 1. El planteamiento del problema. Al inicio de la explotación de la energía eléctrica, los sistemas de potencia fueron ideados para el suministro del alumbrado residencial y público. Estas aplicaciones de iluminación eléctrica incandescentes tienen altos factores de potencia. Hoy, sin embargo, la gran mayoría de las compañías de distribución de electricidad sirven a cargas de naturaleza motora. En general, tienen requerimientos de potencia reactiva a bajo factor de potencia con una consecuente caída de tensión y pérdidas completamente indeseables. Un condensador es un dispositivo que almacena energía eléctrica en virtud de acumular cargas en dos superficies cercanas aisladas entre sí. Es un componente eléctrico pasivo con dos terminales. El efecto de un capacitor se conoce como capacitancia. Los condensadores conectados en paralelo son empleados para hacer corrección de factor de potencia. La aplicación de los bancos de condensadores benefician a las compañías distribuidoras porque mejoran el perfil de tensiones del circuito, es decir, la calidad. También reducen las pérdidas por el efecto Joule, mejorando así la eficiencia, y liberan la capacidad en los circuitos, dejando disponibilidad de carga. También pueden beneficiar a aquellos clientes con contrataciones de bajo factor de potencia, impuestos por la compañía y que usualmente son penalizados por sobrepasar las cargas altamente reactivas. Los condensadores mejoran también los perfiles de tensión durante el arranque de motores y la conexión de cargas de gran magnitud. Además, las conexiones se aplican en el filtrado de armónicas para prevenir daños en equipos eléctricos. Las partes activas de un condensador son el papel, la lámina de aluminio y el líquido impregnante. La mayoría de los condensadores están construidos con dos láminas de aluminio separadas por 3 o más láminas de papel craft impregnadas con aceite. Balzan, en su investigación del año 2004, encontró que las principales causas de falla en las unidades de condensadores fueron sobretensiones del sistema eléctrico con una incidencia del 28%. Por las características constructivas del sistema de aislamiento de los condensadores, estos equipos son muy susceptibles a los excesos de temperatura, corriente y tensiones. Un banco de condensadores fijos puede llevar a una sobrecompensación o a una subcompensación de la carga. Para superar este problema, se comenzaron a utilizar condensadores conmutables que permitieron obtener una compensación de reactivos variables. Dependiendo de los niveles de potencia reactiva requeridos, los bancos de condensadores son incorporados al sistema de potencia o sacados del mismo. Debido a esto, la suavidad que se obtiene en el control depende exclusivamente del número de condensadores conmutables que se usen. La conmutación es usualmente conseguida mediante el empleo de dispositivos electromecánicos. La desconexión de un banco de compensación reactiva produce una disminución del factor de potencia con el consecuente aumento de pérdidas técnicas del sistema. Con la falta de suministro de reactivos de parte del banco se reduce la capacidad de potencia aparente que puede manejar el circuito. El perfil de tensión del sistema desmejora, haciendo que los suscriptores reciban energía de baja calidad. Los bancos de condensadores se instalan normalmente en escalones o pasos dimensionados para evitar someter al sistema a saltos de tensión excesivos cada vez que se conectan o desconectan. Esta maniobra se hace típicamente con disyuntores que fueron expresamente diseñados para tal fin. Cada banco de condensadores suele estar equipado con una inductancia en serie con el capacitor llamado reactor de choque, a efectos de controlar adecuadamente la corriente de energización de cada banco. Esta corriente se denomina corriente de inrush y suele tener valores de orden de varias veces la nominal, pero su duración depende
de distintos factores, incluyendo las características particulares de la red donde es conectado. En esta investigación se pretende analizar los fenómenos transitorios que ocurren durante la ejecución de las maniobras de los bancos de condensadores, tomando como base una red de distribución de media tensión de 22 kilovoltios modelada en ATP-EMTP en el programa ATP-DRAW, simulando varios escenarios donde se puede cuantificar la magnitud de las sobretensiones y sobrecorrientes que se presentan al energizar varios bancos ubicados en diferentes puntos del circuito de distribución, con análisis de sensibilidad respecto al instante en que ocurre la energización del banco, el tipo de conexión estrella, es decir, neutro aislado y conectado a tierra, y la potencia de cortocircuito de la red aguas arriba. Formulación del problema. Por todo lo antes expuesto es pertinente la pregunta: ¿cuáles son las consecuencias de las maniobras de bancos de condensadores aplicados en circuitos de distribución de media tensión? Objetivos de la investigación. Los objetivos de esta investigación se dividen en general, que consiste en analizar las posibles respuestas transitorias de las maniobras en bancos de condensadores en paralelo conectados en circuitos de distribución de media tensión, y específicos, que son estudiar las características constructivas, operativas y de instalación de los condensadores de media tensión, analizar los diferentes tipos de conexión de condensadores para su aplicación en sistemas de distribución de media tensión, analizar las posibles respuestas transitorias de las maniobras en bancos de condensadores en paralelo conectados en circuitos de distribución de media tensión, y por último, proponer soluciones técnicas para mitigar el efecto de las maniobras en condensadores de media tensión. Justificación. En esta lámina se expresa la importancia de la investigación debido a que posee aportes académicos, técnicos, sociales y personales. En el ámbito académico, mediante simulaciones se estudian los efectos de las maniobras transitorias que aparecen como el resultado de la desenergización y energización de los bancos de condensadores. El valor técnico de la presente investigación se encuentra en el hecho de que los resultados derivados de la misma podrán ser de utilidad para las empresas de distribución y para el sector industrial, pues podrán conocer con precisión sobre las consecuencias de la mencionada perturbación de los bancos de condensadores. La importancia social es que al implementarse los procedimientos recomendados de este estudio, los usuarios del servicio eléctrico podrán tener una mejor calidad de energía que garantiza la operación adecuada de sus instalaciones eléctricas. Para el autor de esta investigación, constituye un logro en la formación universitaria, pues otorgan los conocimientos de procedimientos técnicos con sus respectivas maniobras en los métodos de conexión, desconexión y protección de bancos de condensadores en media tensión, con énfasis en sobretensiones transitorias. Capítulo 2. Marco teórico, en el que a continuación se exponen los antecedentes. Estas son las investigaciones realizadas con anterioridad a mi proyecto, de las cuales estaremos haciendo referencia a lo largo del trabajo. En el año 2004, Balsan presentó su trabajo especial de grado titulado Estudio sobre el proceso de mantenimiento, operación y parámetros de calidad de potencia inherentes a los equipos de compensación reactiva en paralelo utilizados en redes de distribución de Eneldys. Mientras que en el año 2005, Medina presentó el trabajo especial de grado titulado Optimización de la red de distribución primaria de Enelco mediante el uso de condensadores de potencia aplicando el reglamento y normas de calidad de servicio de distribución de electricidad. Posteriormente, en el año 2011, Shehab Ali publicó el trabajo Capacitor Bank Switching Transients in Power System, publicado en la revista Energy Science and Technology. Un año más tarde, Marín presentó el trabajo especial de grado titulado Compensación reactiva en la red de distribución de la costa occidental del lago de Maracaibo, empresa Corpoelec del estado Zulia. Y por último, en el 2013, Coreja y Araujo y otros hicieron un trabajo titulado An MTP Bus Analysis of the Switching Swiss Angle Effect During Energization or Denergization in the First Resonance State. Criterios de evaluación. Los criterios de normativa aplicada en este trabajo son
la IEC 60871 Shunt Capacitor for AC Power System having rated voltage above 1000 volts, Part 1 General. IEEE Standard 18-2002, IEEE Standard for Shunt Power Capacitors, IEEE Standard 1036 del 2020, IEEE Guide for the Application of Shunt Capacitor Powers, IEEE Standard C3799 2002, IEEE Guide for the Protection of Shunt Capacitor Banks. Aspectos constructivos. Los aspectos constructivos de los bancos de condensadores son láminas metálicas, papel craft, aceite dieléctrico, tanque, contenedor o cuba, aisladores o terminales, terminal puesta a tierra y dimensionado físico. Capacidad normalizada Corpoelec. Este condensador tiene como características que posee dos aisladores en forma de pedestal de porcelana tipo bushing para uso en aislamiento de entrada primaria. En condensadores de distribución de clase 24 kV con conector tipo paralelo para alojar conductor trenzado desde calibre número 8 AWG hasta número 2 AWG. Por otra parte, tienen valores de tensión de prueba a baja frecuencia de 60 kV, de frecuencia número de 50 kV y nivel básico de aislamiento de 150 kV, además de una tensión nominal de 13.8 kV, frecuencia de 60 Hz, una potencia relativa de 200 kVA reactivo. Para bancos de 600 kVA reactivo se utilizan 3 unidades de 200 cada uno y para bancos de 1.2 MVA reactivo se utilizan 6 unidades de 200 kVA reactivo. Los límites de operación. Según la normativa IEC 60871, los límites de los bancos de condensadores son 1. En ningún caso el valor cresta de la corriente por el capacitor debe ser superior a 100 veces el valor eficaz de la corriente nominal del banco. 2. La sobretensión de maniobra luego de la energización del banco no debe superar 2.84 veces la tensión nominal aplicada por un máximo de medio ciclo. El banco de condensadores deberá poder funcionar permanentemente con un valor de corriente de 1.3 veces el valor de la corriente de tensión sinusoidal nominal y a frecuencia nominal, excluyendo el transitorio de corriente, podrá alcanzar un valor de 1.5 IN. Estos factores de sobrecorriente pretenden tener en cuenta el efecto combinado de las armónicas y de la sobretensión hasta 1.1 por unidad. Los dispositivos de maniobra y de protección del banco de condensadores deben estar diseñados para soportar permanentemente una corriente de 1.3 veces la nominal. Como el valor de la capacidad puede diferir del nominal hasta 1.15, la capacidad nominal del banco de corriente puede llevar hasta 1.5 IN. Además, según la normativa del IEEE 1036 de 2020, los límites en estos casos son: los bancos de capacitores deben ser diseñados para soportar una operación a 135% de su potencia reactiva nominal, además de ante contingencias del sistema, y en ciertas condiciones del banco los siguientes límites no deben ser excedidos: 110% del voltaje nominal RMS, 120% del voltaje pico nominal incluyendo armónicos pero excluyendo transitorios, 135% de la corriente nominal RMS basada en el voltaje y potencia nominales incluyendo corriente fundamental y armónica, 135% de la potencia nominal en kilovoltio-amperios reactivos. En esta lámina se observan las tensiones máximas permitidas en el condensador en función de la duración de los ciclos de tiempo. En esta tabla podemos observar que a mayor duración del ciclo, menor sobretensión permitida. Aquí se expresan los aspectos normativos de la capacidad de corriente transitoria máxima del condensador. A mayor número de kilovoltio-ampere reactivos, menor voltaje, mayor frecuencia de transición y mayor falla del cierre. A continuación comenzaremos con el capítulo 3, el marco metodológico. A continuación se presentan las características de esta investigación desde el punto de vista metodológico, es decir, el tipo de diseño y herramientas para el logro de los objetivos.
El tipo de investigación utilizada en este proyecto es descriptiva de los objetivos 1 y 2 y explicativa de los objetivos 3 y 4. Su diseño de la investigación se realizó de forma documental. La población está conformada por bancos de condensadores aplicados en redes de distribución en media tensión. Y para las muestras se utilizaron bancos de condensadores para 22 kilovoltios fase a fase. Técnicas de recolección de datos. Para este trabajo se ha realizado una observación y análisis documental. Como instrumentos de recolección de datos hemos utilizado fichas y una carpeta digital con archivos Word, PDF y reportes emitidos por el programa ATP Draw. Como unidades de análisis hemos utilizado las características técnicas operativas de los bancos de condensadores de media tensión, las modalidades de conexión de los bancos de condensadores de media tensión, las respuestas transitorias por maniobra en bancos de condensadores, además de las soluciones técnicas para mitigar el efecto de los transitorios en condensadores de media tensión. Fases de la investigación. En la fase 1 definimos características de los condensadores de media tensión. Posteriormente, en la fase 2 determinamos el tipo de conexión eléctrica de bancos de condensadores. Durante la fase 3 se llevó a cabo un estudio del funcionamiento de condensadores bajo escenarios de transitorios por maniobra. Y finalmente en la fase 4 se realiza la aplicación de soluciones técnicas para la mitigación de efectos transitorios por maniobras. En el análisis de resultados, como el jurado pudo notar al inicio del capítulo 4, en el volumen fue incluida información detallada sobre aspectos constructivos de los condensadores de media tensión, tomados de catálogos de fabricante, aspectos operacionales extraídos de normas IS e IEEE y aspectos de instalación tomados de las especificaciones técnicas de Corpoelec en la región del Zulia. Sin embargo, este material no fue considerado para esta presentación, ya que en aras del tiempo se consideró hacer más énfasis en el modelado de la red y las respectivas simulaciones. Descripción del sistema. En este diagrama unifilar se muestra del lado izquierdo una red equivalente de 110 kV que alimenta a una línea aérea de transmisión que suple energía a un transformador de potencia de 10 MVA que reduce a tensión a 22 kV. De la subestación parte un circuito subterráneo de distribución en 22 kV. Una parte del troncal alimenta una carga industrial importante y posee varios bancos de condensadores en diferentes puntos. En otra parte del troncal alimenta a 3 transformadores de distribución que suplen carga residencial en 400 voltios. Los bancos de condensadores son el objeto de este estudio. Modelo de la red. El equivalente de red en 110 kV fue modelado como fuentes de tensión ideal en serie con un equivalente RL simétrico a través del elemento Linear 3S del ATP Draw. Dichas impedancias equivalentes se presentan con valores de secuencia positiva y cero obtenidos sobre los niveles de potencia de cortocircuito supuesto de 1500 MVA CC. Se presentan dos transformadores. El transformador de subestación 10 MVA modelo BC-TRAN en ATP, con conexión estrella y con neutro puesto a tierra en 110 kV y delta en el lado de 22 kV. El modelo matricial de las admitancias que representa la relación lineal entre las tensiones y corrientes del primario y secundario requiere de la siguiente información. Potencia activa nominal, tensiones de línea nominales, grupo de conexión, impedancia de cortocircuito y pérdidas asociadas, corriente en vacío y pérdidas asociadas. Por otro lado, los transformadores de distribución 2 MVA modelo saturable en ATP con conexión delta en el lado de 22 kV y estrella con neutro puesto a tierra en el lado de 400 voltios. Este modelo requiere de al menos unas tensiones nominales e impedancias de cortocircuito para cada devanado y un grupo de conexión del transformador. Este transformador de puesta a tierra zigzag se agregó en el lado de 22 kV de la subestación porque está conectado en delta y naturalmente está aislado de tierra.
Al no existir un modelo nativo de este tipo de transformador especial de un solo devanado, se elaboró un modelo personalizado utilizando transformadores saturables y considerando los aspectos constructivos de estos equipos. Su valor de impedancia fue calculado en conformidad con la IEEE C62.92 para limitar la corriente de falla monofásica, es decir, 3 veces la corriente de secuencia 0 a 500 amperios. En el área de transitorios electromagnéticos existe una diferencia entre línea y cable. La línea se utiliza para conductores desnudos, aislados en el aire, mientras que el cable se utiliza para conductores aéreos superficiales, subterráneos o submarinos que están aislados a través de un medio aislante rígido, normalmente polietileno reticulado retardante o de PVC. En la presente lámina observamos el ingreso de datos de la línea aérea al software, el cual incluye sus aspectos constructivos. Ingreso de datos. Fue necesario introducir la geometría, la ubicación de cada constructor en coordenadas X y Y, los radios internos y externos de cada conductor, la profundidad de instalación, que no puede ser igual a 0, las propiedades de cada uno de los materiales, su resistividad y permeabilidad relativa de todos los conductores equivalentes a 1 para materiales no magnéticos, la resistividad y permeabilidad relativa del medio que lo rodea, estimar los valores del suelo. Para húmedo hemos estimado 1 ohmio por metro, para suelo rocoso aproximadamente 10 kiloohmios por metro y en agua de mar, que es el más sensible, se han aplicado valores entre 0.1 y 1 ohmio por metro. Ha sido necesario habilitar una opción en el software para una mayor precisión en los modelos de línea de parámetros distribuidos. Los valores RL de las cargas fueron calculados tomando en cuenta sus valores de tensión y potencia nominal. Modelo de bancos de condensadores. Los parámetros asignados a los valores de la simulación son RUC, resistencia propia de la unidad capacitora que se ajusta para las pérdidas de la unidad capacitora. Normalmente este valor se calcula a partir de los datos de pérdidas ofrecidas por el fabricante o se puede asumir valores típicos. LUC, inductancia de la unidad capacitiva. Este valor se obtiene del fabricante. Estimaciones pueden ser realizadas usando la tercera ecuación presentada en la pantalla. QUC, esta es la capacitancia de la unidad capacitiva. Se obtiene de datos de fabricante, se puede utilizar valores calculados a partir de los valores nominales de la potencia y el voltaje. RDUC es la resistencia interna de descarga, se obtiene del fabricante o se puede estimar su valor mediante cálculos usando la segunda ecuación de la lámina. El valor de la capacitancia de una unidad capacitiva puede ser obtenido a partir de sus valores nominales de potencia, voltaje y frecuencia. Impedancias de preinserción, que pueden ser de resistencia o inductancias. Estas proporcionan un medio para reducir las corrientes y voltajes transitorios asociados a la energización de un banco de condensadores en derivación. Dicha impedancia es cortocircuitada poco después de la disipación del transitorio inicial. El transitorio de inserción suele durar una pequeña fracción de un ciclo de la frecuencia industrial. En la diapositiva se muestra el interruptor y sus contactos auxiliares que permiten estas maniobras. En la investigación se simularon 14 casos, pero debido a su importancia para esta presentación se expondrán los siguientes casos simulados. Escenarios simulados con la red original. Una energización de banco de condensadores. Una energización de un segundo banco de condensadores aplicando el método back-to-back. Y una energización de un tercer banco de condensadores también con back-to-back. También se estudia la influencia del tamaño de los bancos de condensadores. Y por otro lado, se estudian los escenarios simulados con estrategia de mitigación, entre los cuales simulamos uno con mando sincronizado, dos con resistencia de preinserción y por último con inductancia de preinserción. La gráfica del lado derecho demuestra la naturaleza del fenómeno de altas corrientes de infusión a propósito de la maniobra de energización.
del condensador, que en este caso resultó ser de 34 veces por unidad, es decir, 34 veces la nominal, que es exageradamente alto. La gráfica del lado izquierdo indica el comportamiento del transitorio de la tensión, evidenciando un valor pico equivalente a 1.61 por unidad, es decir, 61% en exceso. El transitorio de la corriente afecta en consecuencia el comportamiento del voltaje. En este caso, la energización del segundo banco provoca un incremento en el pico de corriente a 59 veces la nominal, un poco más del doble que el caso de un banco, mientras que el valor pico de la tensión alcanza 1.6 por unidad, que supera a 1.34 obtenido en el caso anterior, 19% de incremento. Se aprecia que es mayor la influencia en la corriente que en el voltaje. Energización de un tercer banco de condensadores back-to-back. Al energizar el tercer banco, el pico de corriente incrementa a 73 por unidad, siendo 66% adicional al caso donde se tienen dos bancos. Con respecto al voltaje, no hay cambios importantes en sus valores pico. En la influencia del tamaño de bancos de condensadores, el ejemplo ilustra que una comparación de 1200 kVA reactivo con 600 kVA reactivo. En la simulación se obtuvo que con el banco de 1200 kVA reactivo, el pico de tensión de 1.61 por unidad, que es apenas 7% respecto al banco de 600 kVA reactivo, 1.5 por unidad. Es notoria la influencia del tamaño de banco de condensadores, obteniéndose mayores sobretensiones para bancos más grandes. En este caso se simuló primero la energización en el punto máximo de la tensión, obteniéndose 1.61 veces el nominal. Posteriormente se simuló la energización en el cruce por cero con mando sincronizado, resultando en un valor pico de 1.01 por unidad, demostrando que el valor pico se reduce un 37% aproximadamente, mucho más al comportamiento ideal, demostrando la efectividad de la técnica de mitigación. Resistencia de preinserción como estrategia de mitigación a las sobretensiones. La curva de color rojo no tiene resistencia agregada con un valor pico de tensión de 1.61 por unidad. La de color verde tiene unas 10 ohmios con un valor pico de tensión de 1.18 por unidad. La unidad de color azul es de 100 ohmios con un valor pico de tensión de 1.06 por unidad. Se nota que a mayor resistencia de preinserción se reduce las sobretensiones. Sin embargo, existe un segundo transitorio al momento de la actuación del bypass. Se aprecia que con 100 ohmios la reducción equivale a un 34%, indicando que esta técnica es menos efectiva que mando sincronizado. Las inductancias de preinserción como estrategia de mitigación a las sobretensiones. Para diferentes valores mayores que 50 ohmios azul, 10 ohmios verde y sin inductancia roja, la curva de color rojo no tiene una inductancia agregada con un valor pico de tensión de 1.61 por unidad. La de color verde tiene una de 10 ohmios con un valor pico de tensión de 1.42 por unidad y la de color azul es de 50 ohmios con un valor pico de 1.14 por unidad. Se aprecia que con 50 ohmios la reducción equivale a un 29%, indicando que también esta técnica es menos efectiva que el mando sincronizado. Se nota que a mayor inductancia de preinserción se reducen las sobretensiones. Nuevamente se resalta que aquí también existe un segundo transitorio al momento de la actuación del bypass. En esta tabla se muestran los 14 casos analizados con indicación del nombre del archivo asignado al archivo ATP y la descripción del caso correspondiente. En la tabla se describen las simulaciones realizadas con el propósito de analizar la sensibilidad respecto al tipo de conexión. Se consideró del tipo flotante y delta. Asimismo, se hicieron simulaciones para analizar su respuesta respecto a la capacidad de cortocircuito de la red aguas arriba, para lo cual se estudió 100 y 1000 megavoltiamperios de cortocircuito. Como hemos comentado antes, no están expuestas todas las simulaciones realizadas por razones de tiempo. Esta diapositiva se incluye
una tabla de resumen de resultados de voltaje y corriente para los diferentes casos analizados, especificando cada uno con la codificación que se le asignó en el archivo de ATP. A través de esta investigación podemos concluir: cada uno de los bancos de condensadores, indistintamente de la capacidad que tengan, no tienen ningún tipo de inconveniente en cuanto a la corriente inrush al momento de que sean energizados sin estar otro banco conectado, Isolated Capacitor Band Switching. Es notorio el incremento en el pico de corriente cuando se tienen 3 bancos energizados respecto al caso en que solo había energizado uno de ellos. Durante la investigación se evaluó el análisis de sensibilidad ante diferentes parámetros de interés para el desarrollo del fenómeno transitorio electromagnético. Fue considerado la conexión estrella flotante y la delta. Además, se analizaron varias potencias de cortocircuito en la red de alimentación. Se verifican diferentes estrategias de mitigación, incluyendo resistencia e inductancia de preinserción. La interrupción cerca del pico de voltaje magnifica los transitorios en los valores de voltaje y corriente, mientras que al interrumpir antes del paso por cero los reduce. Esto es motivado a estrategias de operación de mando sincronizado. Finalmente, las recomendaciones. A partir de los resultados obtenidos y las conclusiones referidas, se sugieren las siguientes recomendaciones. Los criterios y metodologías en este estudio pueden extrapolarse al estudio de otros sistemas con otros niveles de tensión estandarizados. Se recomienda un monitoreo y mantenimiento adecuado de los interruptores, especialmente de aquellos que llevan operando varios años en una subestación donde se instalen bancos de condensadores. Realizar el análisis económico de los métodos de control de sobrevoltaje y aplicar en campo los métodos en las diferentes subestaciones. Se recomienda elaborar otra investigación para determinar el impacto de tensión transitoria de recuperación sobre la especificación de los interruptores asociados, especialmente para aquellas situaciones en las que se incremente la potencia de cortocircuito en subestaciones que tengan bancos de capacitores, lo cual se encuentra fuera del alcance de la presente investigación. Utilizar métodos de mitigación de fenómenos transitorios como el uso de resistencias de preinserción y mando sincronizado muestran ser muy eficaces en la reducción del impacto de las maniobras sobre el sistema, lo que sugiere su implementación para conservar en mayor medida la vida útil de los equipos. Con esto concluyo esta presentación y espero que haya sido de su agrado y haber logrado las expectativas. Muy agradecido por haber tenido esta oportunidad.